Medugori, quiere decir entre montañas, que lo rodean por el lado de mediodía en semicírculo de este a oeste. Se encuentra en Bosnia, Herzegovina, a unos 30 kilómetros al sudoeste de Mostar. Miércoles 24 de junio de 1981. Ivanka Ivanković y Mirjana Dragicevic salieron a dar un paseo hacia Krnika, la colina en cuya falda están edificadas las casas del barrio de Viakovići, donde habitaban. Cuando Ivanka volvió de repente la cabeza hacia la colina iluminada por la luz de poniente, dijo a Mirjana: «Mira, la Gospa, Nuestra Señora». A lo que ella respondió: «Oye, ¿crees que la Virgen se nos aparecería?». Y continuaron al pueblo a casa de Milka, hermana de Marija, que les había pedido la ayudasen a buscar el rebaño de corderos. Por el camino las tres vieron de nuevo a la Virgen, se arrodillaron y rezaron. El rebaño regresó solo a casa. Entonces llega Vika Ivanković, buscando a Mirjana e Ivanka. Le dijeron: «Mira allá arriba la Virgen». Vika salió tan deprisa que perdió sus zapatos y corrió descalza. Encuentra a los dos y van recogiendo manzanas que le ofrecieron. Ella se negó y les dijo: «Iván, la Virgen se ha aparecido allá arriba. Vamos los tres juntos. Yo tengo miedo». Iván Dragicevic contestó: «Vamos, ¿a qué vas a temer?». Pero cuando llegaron al sitio y fue a preguntarle si veía algo, él había huido. Preguntó al otro Iván Ivanković, que le contestó: «Veo una cosa toda de blanco que se mueve». Este ya no quiso volver al día siguiente. Milka dijo que veía a la Virgen, aunque ésta al día siguiente por orden de su madre debió quedar en casa ayudando. Eran ya como las 6:30 de la tarde y empezaba a oscurecer con una fina lluvia. También Vika la vio toda de blanco, sus cabellos negros. La Gospa los llamó para que fuesen donde ella, pero no se atrevieron. Al regresar se lo contaron a Marija, que se limitó a sonreír. En cambio, algunos se burlaron. El jueves 25 de junio de 1981, a las 6:15 de la tarde, los 6 que esa tarde quedaron confirmados como el grupo de videntes, Ivanka, Mirjana, Vika, Marija Pavlovich, Ivan Dragicevic y Yakov Kolo, subieron por primera vez a la loma Podbrdo de la colina y lo hicieron velozmente, como impulsados por una fuerza extraordinaria. Alguno de ellos iba descalzo y corrieron a través de espinos y rocas como llevados en volandas sin lastimarse en parte alguna. Una vez allí, como a 2 metros de la aparición, se sintieron fuertemente impulsados a caer de rodillas. Alabado sea Jesús. Esa tarde apareció sobre Medugori una gran luz más intensa que el sol, pero que no deslumbraba. Tras otras manifestaciones de alcance más particular, se despidió en una estela de luz diciendo: «Id en la paz de Dios». Viernes 26 de junio de 1981. En respuesta a la petición de una señal, dijo: «Bienaventurados aquellos que no ven y creen». Y a Marija sobre el ayuno: «Es necesario creer, rezar, ayunar y confesarse». Sábado 27 de junio de 1981. Responde a la pregunta de qué espera de los sacerdotes de la parroquia: que perseveren en la fe y protejan la fe de las personas. Mientras tanto, el párroco padre Joso había vuelto de dar un retiro a religiosas en Klostar Ivanić del 17 al 24 y acudió a Zagreb para un encuentro de la renovación carismática. Allí pasó a saludar a sus exfeligreses de Posuge y quiso contactar con su parroquia de Medugori por teléfono varias veces, pero le fue imposible por una descarga eléctrica de una tormenta que dejó sin luz los servicios públicos. Ya en Mostar ese mismo día 27, en el hospital donde fue a visitar a su madre, encontró a Draga, una feligresa toda vendada. «¿Qué te pasó, Draga?» «Nada, nada». «Padre Joso, corra a Medugori, la Virgen se está apareciendo, y mientras tanto, ¿usted en dónde está?». Domingo 28 de junio de 1981. El padre Joso, después de la misa de 11, comenzó a interrogar a los videntes que se mostraban felices.
Pero él, en cambio, después de recorrer a cada uno, se sentía agotado y les despidió diciéndoles que preguntaran a la Virgen qué quería de los sacerdotes de la parroquia. Fue Vika quien se lo preguntó a la Virgen, que respondió más o menos como el día anterior, que se mantengan firmes en la fe y os ayuden a vosotros. Y cuando le preguntó, querida Gospa, ¿qué deseas de esta gente? Que los que no me ven crean como los que me ven. Lunes 29 de junio de 1981. Como veremos, el lunes solía ser día de actividades gubernamentales y aunque este era fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, la policía por la mañana se había llevado a los chicos a Sitluk y luego a Mostar al hospital psiquiátrico. Esperaban los declarasen enfermos y se acabaría la historia, pero el doctor Zutza los declaró normales, por lo que enviaron una doctora a la colina, Drinka Glamusina. Durante a la aparición preguntó si podía también ella tocar a la Virgen. La Virgen les contestó: siempre han existido Judas que no creen, pero puede acercarse. Bajo la guía de Vika alargó la mano, pero la Virgen se fue. Los videntes lloraron una semana porque decían: la doctora manchó el vestido de la Virgen porque dice que no cree y no oye nada. Más tarde la doctora se trastornó porque no quiso aceptar a la Virgen. Martes 30 de junio de 1981. Las autoridades idearon entonces otra trampa para el día siguiente. 2 asistentes sociales les llevarían de larga excursión en coche. Así no estarían en la colina y la gente se desengañaría. Recorrieron Sitluk, Positel, Kaplinna, Grutas de Kravica y Cerno. Era la hora de la aparición y pidieron bajarse del coche en Cerno entre Ljubuški y Medjugorje. Se arrodillaron a orilla de la carretera y rezaron. Tanto la gente de la colina como las asistentes sociales vieron desde allí una luz en la colina. Mirjana preguntó a la Virgen si estaría enfadada porque ellos no estaban en la colina y ella contestó: eso no tiene importancia. Mirjana le preguntó si no podría aparecerse en el templo parroquial y no en la colina donde están teniendo tantas dificultades con la policía. La Virgen se detiene un poco y luego asiente. También el mismo mes les dijo la Virgen unas palabras que con el tiempo el Padre Joso aplicaría a todos y cada uno de nosotros. Yo os escojo. Yo os necesito. Vosotros sois importantes. El miércoles 1 de julio de 1981. Según testimonio del Padre Joso, esa tarde él se encontraba en la iglesia. Cuando estaba orando por obtener luz en esa situación difícil, en el tercer banco de la izquierda, frente a la imagen de la Virgen, oyó de improviso una voz que le decía: «Sal y protege a los niños». Dejando Biblia y breviario, cruzó la nave y apenas salió por la puerta. En ese momento acudieron a él los niños que llegaban corriendo por el lado derecho y suplicando: «La policía nos persigue, escóndenos». Él los condujo a la planta baja de la casa parroquial y los cerró con llave recomendando permaneciesen callados. Después llegaron los policías corriendo y preguntaron: «¿Vio usted pasar unos niños?» «Sí, yo los vi». Entonces ellos, sin preguntar más, continuaron corriendo hacia Viakovichi, donde vivían. Cuando los policías estaban ya lejos, entró donde los niños y le dijeron que la Virgen los había consolado con su presencia. Le pidieron que dijera la misa por la tarde. A la objeción de que no podría hacerlo antes del domingo, para avisar a los feligreses, respondieron: «Quien llamó antes a la gente al monte, sabría llamarlos ahora a la iglesia». Esa misma tarde se dijo a los peregrinos que el día después, jueves, se iba a celebrar misa a las 6 de la tarde. Así el jueves 2 de julio de 1981 el padre Cubalo rezó a las 5 el rosario, y en la misa había tanta gente que apenas podía el padre Joso extender los brazos. Les rogó que orasen y pidieran a Dios su ayuda para todo lo que estaba sucediendo. Nuestra Señora
dio a los niños este mensaje: hay muchos cristianos que son débiles porque oran poco, y otros que ya no creen porque ya no hacen oración. El mínimo son el credo: 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias. 5 en honor de las llagas de Jesús, uno por las intenciones del Santo Padre y otro para pedir el don del Espíritu Santo. Después de la misa, los videntes lo dijeron al pueblo, y que a la Virgen le parecía bien que fuesen a la iglesia todas las tardes a rezarlo. Desde entonces se dicen estas oraciones todas las tardes después del rosario, y desde aquel día la amplia iglesia se llena todas las tardes, y allí se reza con más fervor y se escucha con más fruto la palabra del sacerdote que en la colina de las apariciones, una tarde en la semana primera de aquel mes de julio de 1981, al acabar la misa, notó que alguien le tiraba del alba para decirle que traía un mensaje de la Virgen. Había conseguido escapar de su casa sin que la policía se diera cuenta. Estaba a los pies del altar, como muchos otros niños, descalzo. Era pequeño y no llegaba al micrófono, así que el padre le puso de pie sobre el altar. El niño gritó: «Rezad el rosario todos los días, rezad juntos». La respuesta de la gente fue un formidable y prolongado aplauso y se pusieron a llorar a lágrima viva. El párroco, padre Joso Sovko, se fue lentamente a la sacristía esperando que la gente empezara a retirarse. Cuando volvió al presbiterio, todos estaban allí con el rosario en la mano. Nadie se había movido. Oraron, cantaron y lloraron durante toda la noche. Después de 2 horas y media, el templo se iluminó con una gran luz que venía desde atrás, donde está el coro y un curioso cuadro de la Virgen colgado delante de su barandilla. El padre Joso había intentado quitar ese cuadro. Nada artístico, pero los feligreses se opusieron. Fue hecho años antes de las apariciones, no por un pintor, sino por un empleado de ferrocarriles en acción de gracias por un favor, y se mostró profético, pues en él se ve a la Virgen vestida de blanco con manto azul sobre Medugori, como bendiciendo y protegiendo al pueblo. La luz siguió avanzando hacia la mitad del templo por encima de las cabezas. Con voz dulce y clara dijo: «Rezad el rosario todos los días, rezad juntos». Según testimonio del padre Joso, la Virgen dijo esto, no para los feligreses que se habían quedado a orar con lágrimas, sino para él, para que como sacerdote y como párroco creyera. Desde ese día el pueblo siguió rezando el rosario todos los días en la iglesia y en sus familias. Pero día tras día multitudes de peregrinos llegaban del exterior y en ellos no predominaba la fe, sino la curiosidad. Para librarlos de esa maldita curiosidad, el padre Joso seguía proclamando la presencia de Dios y de la Virgen, pero sin éxito. Pedían que Dios les librara hasta que la Virgen dijo a través de los videntes: «Esta tentación solamente se puede superar con la oración y el ayuno». Miércoles 8 de julio de 1981. El párroco dijo que la fe de todos debía pasar por un desierto de pruebas y llegar a superar el asombro de los signos para poder llegar a un estado de persuasión interior, y que la Virgen pedía superarlo mediante el ayuno. Entonces les propuso si estaban dispuestos a aceptar un ayuno total durante los próximos 3 días. Toda la gente respondió con un grito: «Sí lo queremos». No comieron nada ni en los comedores de las empresas. Los de otras religiones se sentían atemorizados. Después de los 3 días se notó como una lluvia de gracia y que la gente había cambiado. Pidió a los sacerdotes de cualquier lugar que vinieran a ayudar para confesar a la gente. Se reunieron 100 y se tuvo una gran liturgia penitencial. Una tarde vino este otro mensaje: «Esta tarde, antes que empecéis a orar, cada uno de vosotros debe perdonar a su prójimo. Encontrad en vuestro corazón a vuestros enemigos y orad por ellos al Padre.
Pensando sería cosa fácil como se hace en cada misa, les explicó que todos los que tenían algún rencor en su corazón debían entregárselo todo a Dios con amor y alegría. Todos dijeron, sí, lo haremos. Pero nadie hizo nada, un silencio que pareció eterno. Por fin les propuso, vamos a rezar un rosario para poder perdonar. Rezaron algunos salmos y luego las 3 partes del rosario. Después de una media hora se oyó en la iglesia la voz de un hombre. Señor, he perdonado. Te ruego, perdóname. Todos empezaron a llorar y sollozar. Todos querían decir, hemos perdonado. Perdónanos también tú. Y buscaban una mano para apretarla. Al día siguiente se veía gente que entraba en casas donde nunca habían pisado. Entonces se vio en el cielo, en grandes caracteres como de fuego, la palabra Mir, que significa paz. Entre el monte Krisevac y la iglesia, las letras se movían vivamente ondeando hacia los que las veían como las luces de un coche. Los corazones quedaban hechos nuevos, como dice el Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza.